Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar el cálculo de un ángulo agudo conocido dos lados. Bien, la teoría nos dice que cuando se conoce la longitud de por lo menos dos lados de un triángulo rectángulo, se puede hallar la amplitud de sus ángulos agudos utilizando las razones trigonométricas y la calculadora científica. Lo primero que vamos a hacer es recordar las razones. Entonces me va a quedar el seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá tenemos el seno. El coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, lo primero que les voy a decir es que en este triángulo rectángulo, primero vamos a reconocer la hipotenusa. Dijimos que la hipotenusa es el lado opuesto, el ángulo recto, acá está mi ángulo recto, así que el ángulo opuesto es 7 centímetros. 7 centímetros es la hipotenusa. Y bueno, los ángulos van a ir variando. O sea, los catetos lo que varían, porque dijimos que la hipotenusa siempre es la misma, pero los ángulos cambian, los catetos cambian dependiendo de en dónde me esté ubicando, en qué ángulo. Entonces, el primer ángulo que tenemos es alfa. Nosotros queremos saber el valor de alfa y el valor de beta. Entonces, el coseno, yo sé que si yo me ubico acá en alfa, mi cateto opuesto es este lado, el cateto adyacente 5 centímetros. Entonces, como tengo 5 centímetros, voy a trabajar con el coseno, es la fórmula que me va a servir a mí. Entonces, me va a dar coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente, que es 5 centímetros, sobre la hipotenusa, que es 7 centímetros. Los centímetros se cancelan y me queda, cuando yo quiero averiguar, o sea, como despejar el coseno y que me quede solo el ángulo, me va a pasar como arco coseno. Que ahora les voy a mostrar cómo trabajarlo en la calculadora de 5 séptimos. Entonces voy a ir a la calculadora y me va a quedar. Entonces, vamos a hacer vamos a apretar seno de 5 dividido 7, cierro paréntesis, igual. Pero como es un ángulo, yo necesito que me aparezcan grados, minutos y segundos. Entonces vamos a apretar la letra y este de acá que tiene como puntitos, entonces me lo va a tirar un grado, entonces 40 grados, 24 minutos, 55 segundos. Entonces ese es el valor del ángulo. Entonces, viendo a la teoría, ya sabemos que el ángulo, eso es lo que mide. 44 grados, 24 minutos, 55 segundos. Entonces, ahora para calcular el ángulo beta voy a hacer lo mismo. Me ubico en beta, el cateto opuesto es 5. Mi cateto adyacente es este lado, que no tengo ningún valor, y la hipotenusa es 7. Entonces, ¿qué voy a tener que trabajar con el seno? Porque tengo el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces me va a quedar 5 centímetros sobre 7 centímetros. Cancelamos los centímetros y como les dije antes, ahora va a ser el arco seno. Antes era el arco coseno de 5 séptimos. Y como les expliqué recién, tienen que apretar la letra Shift, la tecla Shift, luego sen, en este caso, de 5 séptimos, y luego el resultado se los va a tirar con coma. Para pasarlo a grados, minutos y segundos, apretan la tecla Shift y el que tiene como unos circulitos y unos puntitos. Y en el B, que tenemos el otro triángulo, hacemos lo mismo. Reconocemos la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Acá es la hipotenusa, tenemos el ángulo beta, cateto opuesto es 6 y tenemos cateto adyacente. Ahora, si yo me paro en alfa, ¿qué valores tenemos? Tenemos cateto opuesto, que es 11, y cateto adyacente, que es 6 centímetros. Entonces, ahora los valores que tenemos
es cateto opuesto y cateto adyacente. Hipotenusa no la conocemos, entonces no nos va a servir el seno y el coseno, porque la hipotenusa no tenemos. Entonces vamos a trabajar con tangente para poder encontrar los ángulos. Entonces la tangente del ángulo alfa, si yo me paro en alfa, mi cateto opuesto es 11. Entonces me van a quedar 11 centímetros sobre el cateto adyacente que es 6. Entonces cancelo y ahora me va a quedar arco tangente de 11 sextos. Lo hago con la calculadora y nos da que alfa es igual a 61 grados, 23 minutos, 22 segundos. Y en el beta lo mismo. Me paro en beta, que tengo el cateto opuesto que es 6 centímetros y mi adyacente que es 11. Entonces me va a quedar 6 centímetros sobre 12 centímetros, cancelamos los centímetros y me va a quedar que el ángulo beta es igual al arco tangente de 6 sobre 11 y por último en la calculadora, entonces shift de qué número era, de 6 dividido reconocer primero la hipotenusa, luego los catetos. Entonces, vamos a hacer, solamente vamos a averiguar delta. El resto les dejo para ustedes. Entonces, el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, la conocemos. Si yo me ubico en el ángulo delta, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente es 9 centímetros. Entonces, yo tengo que pensar que tengo que usar una fórmula que tenga cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, me sirve tangente. Entonces, me va a quedar tangente